Un niño se cayó de un árbol y falleció en una escuela. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. El día de hoy te quiero contar mi historia y pues bueno, comienzo. Soy de León, Guanajuato y la verdad es que nunca me imaginé que sería maestra. De pequeña no me inculcaron sobre lo que quería hacer de grande, así que no sabía qué quería hacer. Cuando tenía 20 años, trabajé en un call center y casi todos mis amigos se iban a estudiar a la misma universidad, la carrera para ser maestros. Honestamente, nos burlábamos entre nosotros porque creíamos que no teníamos la capacidad, pero al final, los 5 que éramos más unidos terminamos quedando en la misma escuela para hacer la misma carrera. Cuando entramos, nos dijeron que ni siquiera pensáramos que había alguna plaza en la ciudad o cerca de nuestras casas, que nos mandarían a algún rancho o cerro a trabajar y que ni reclamáramos nada. Así que cuando recibí la oportunidad de trasladarme a un pequeño pueblo a unas 5 horas de la ciudad, no lo dudé. Al llegar, me sentí tranquila. Eran unas vistas muy bonitas de la naturaleza. La escuela era pequeña, pero estaba muy ordenada y había un buen control de los alumnos. Sin embargo, pronto noté que algo extraño estaba sucediendo. En mi primer día, dejé mi bolso en la mesa de la sala de maestros y al regresar lo encontré en el suelo. Pensé que quizá alguien lo había movido sin querer, pero luego empecé a notar otros detalles. Mis libros aparecían en lugares raros y en ocasiones las puertas de mi salón se cerraban y se abrían solas sin razón aparente. También, si ponía plumones sobre el escritorio, caían solos. Uno podría pensar que se rodaban por la gravedad, pero no tenía sentido, pues no había desnivel que lo ocasionara. Al principio intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero con el tiempo se tornó más inquietante. Decidí hablar con mis compañeros maestros sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, cada vez que les mencionaba mis experiencias, ellos reían nerviosamente y decían que eso era normal en un pueblo como ese. Es el viento, me decía uno de ellos, mientras otro añadía, sí, es parte del clima, pero ¿realmente el clima podría mover las cosas? Me sentía como si estuviera perdiendo la razón. No había nadie dispuesto a decirme la verdad. Las semanas pasaron y mis experiencias se volvieron más intensas. Comencé a ver sombras al final del salón, figuras que desaparecían al voltear la cabeza. La sensación de ser observada me seguía y cada noche al dormir me despertaba a menudo con la sensación de que algo me miraba desde la oscuridad. Una tarde, mientras me quedaba en la escuela para ayudar a algunos niños, uno de mis alumnos se quedó a esperar que lo recogieran sus padres. Me senté en mi escritorio y mientras corregía unos trabajos, de repente lo escuché hablando en voz baja. Me volteé hacia él sorprendida y le pregunté, ¿con quién hablas? Tratando de comprenderlo. Él me miró con una expresión de asombro, como si no me hubiera escuchado, y luego dijo, con el niño que está aquí, señalando hacia una esquina vacía del aula. Mi corazón se aceleró y pregunté, ¿qué niño? Y él continuó hablando, riéndose a carcajadas, como si estuviera escuchando algo muy gracioso. Recorrí la habitación buscando a alguien, me asomé por las ventanas, pero por supuesto no había nadie. Aquí no hay nadie, le dije con firmeza, pero él insistió ahora más convencido y al final me dijo, maestra, él también toma clases con nosotros. No siempre viene, pero aquí está. En ese momento, además de sentir un enorme terror, algo hizo sentido en mi mente. Durante semanas había sentido una presencia y ahora parecía que había alguien visiblemente presente para él, un niño que lo podía ver. Traté de convencerme de que debía ser solo un juego de su imaginación, pero las palabras de mi alumno seguían en mi cabeza. El resto de la semana pasó, pero mi inquietud no se marchó. Estas experiencias se volvieron una parte constante de mi vida ahí. Las sombras y los ruidos se convirtieron en mi nueva realidad. Aunque al principio me asustaron, aprendí a vivir con ello. Sin embargo, nunca dejé de preguntarme qué estaba ocurriendo realmente. Fue entonces cuando decidí preguntarle a una compañera maestra. La busqué unos días después de clases y luego de un café y una charla agradable, finalmente recibí honestidad de su parte.
¿Sabes? Comenzó con un tono serio. Hace años un niño se cayó de un árbol mientras jugaba en el patio de la escuela. Falleció al instante y la gente dice que su alma todavía ronda por aquí. Mi piel se erizó, recorrí el relato en mi mente y de pronto la conexión con lo que había estado viviendo hizo sentido. Ahora todo encajaba. Ella continuó hablando, explicándome cómo la mayoría de los maestros prefería no mencionar lo ocurrido, pues era un tema delicado. Además, no querían hablarlo con los maestros nuevos por temor a que se fueran y para que la escuela no adquiriera esa fama que haría que nadie quisiera trabajar ahí. Con el tiempo, aprendí a convivir con esas experiencias paranormales. Las cosas tiradas o moviéndose solas se volvieron parte de mi vida diaria en el trabajo. No fue fácil, especialmente cuando la puerta se abría sola y mis alumnos saludaban a la nada. No todos los veían, había quienes aseguraban no ver a nadie, y yo, para no entrar en detalles, les decía que se abría sola. No quería espantar a los que no veían a nadie, ni a los que sí. Tuve que hacer lo que todos mis compañeros, fingir que no pasaba nada. Cada vez que se caía un plumón, lo recogía como si a mí se me hubiese caído de las manos. Si la puerta se abría sola, decía que no la había cerrado bien. Incluso daba la misma explicación para las puertas del locker cuando se abrían. Aún así, no faltaba el alumno que hablaba del alma del niño o quien decía que era un fantasma. En esos momentos es muy difícil abordar el tema por cómo ellos entienden esas cosas, así que dejaba que entre ellos discutieran el tema y yo solo intervenía cuando lo veía necesario. Al tocar el tema con otros maestros, había dos que habían estado presentes durante el tiempo del fallecimiento del niño. Dijeron que fue una experiencia horrible y que, a pesar de que buscaron manejar las cosas de la mejor manera, aún así se fue el resto de la plantilla de maestros. Uno de ellos cuenta que se quedó porque tenía poco de haber entrado y acababa de comprar su casa, por lo que no podía irse. Al año de eso fue cuando comenzaron a notarse los movimientos paranormales. No todos los maestros pudieron lidiar con ello, y cada vez que llegaba un nuevo maestro era algo complicado para los que permanecían, ya que temían que se fueran por la situación paranormal. Yo duré ahí 4 años, me fui porque encontré una plaza más cercana a mi familia, pero en comparación con mis clases de ahora, sí se siente muy diferente. Saber que le di clases a el alma de un alumno